en la creación vemos a Dios manifestándose como plural al decir: hagamos al hombre a nuestra imagen. El hombre fue creado por un solo Dios, por un solo ser divino, solo que este ser divino, antes de crear al hombre, manifestó la necesidad que el hombre tendría más adelante de ser hecho a la imagen de Dios. Dios, antes de crear al hombre, Dios ya sabía que esa imagen con la que él iba a crear al hombre, el hombre la iba a perder por causa del pecado. Así que cuando Dios dice, hagamos al hombre, era muchos años más adelante donde el hombre debía ser hecho a la imagen de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Colaboradores en qué? En hacer al hombre a la imagen de Dios a través de la predicación del evangelio. Y usted y yo sabemos que Cristo es la imagen del Dios invisible, y es a través de la predicación del evangelio donde Cristo se forma en nuestras vidas. Como le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, hijitos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, hasta que sean hechos a la imagen de Dios ustedes. Así que cuando Dios dice, hagamos al hombre, no está invitando más personas divinas a ser al hombre, porque el versículo 27 declara diciendo, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí no dice entre tres lo crearon, sino lo creó. Así que el hombre fue creado por un solo Dios, por un solo ser divino. Solo que este ser divino, antes de crear al hombre, manifestó la necesidad que el hombre tendría más adelante de ser hecho a la imagen de Dios a través del evangelio. Luego en el pasaje de la Torre de Babel sucede algo similar, porque Dios dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Nuevamente Dios hablando en plural. Volvió a tomar el texto fuera de contexto, como lo hizo en Génesis 1:26, asegurando cosas sin mirar el contexto. Aquí está leyendo el versículo donde Dios dijo, descendamos y confundámosle las lenguas a aquellas personas de la Torre de Babel. Entonces, él se imagina que Dios descendió con tres personas divinas. Pero la Biblia en ninguna parte muestra que Dios descendió a la Torre de Babel con tres personas divinas. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Lo que sí muestra el contexto bíblico es que cuando Dios ha descendido a ejecutar algún juicio, Dios siempre ha descendido con ángeles. Por ejemplo, en Génesis 18:2, Dios descendió a la tienda de Abraham, porque Dios se proponía adelantar el juicio en Sodoma, y por eso Dios descendió con dos ángeles. Y Génesis 18:2 dice que Abraham vio a tres varones y se postró entre ellos. Y muchos toman el texto fuera de contexto y dicen, mire, ahí estaba la Trinidad. Pero no siguen leyendo para mirar el versículo 22 del mismo capítulo 18, donde dice que los dos varones se fueron para Sodoma, pero Abraham se quedó con Jehová. Y en el capítulo 19, versículo 1 dice, y llegaron los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, demostrando que los dos que estaban con Jehová en la tienda de Abraham no eran otras dos personas divinas, sino los dos ángeles que acompañaban a Jehová y que eran comisionados para ir a Sodoma a adelantar los juicios en ese lugar. Así que si tenemos en cuenta el contexto, nos damos cuenta que la Trinidad solo está en la imaginación de las personas que sacan de contexto los versículos bíblicos para asegurar lo que la Biblia no dice.